por qué sé yo, 4 o 5 años, dependiendo del país, que lleguen hasta la Corte Suprema. Así es, Pili. Definitivamente que nosotros acá también tenemos esa situación de clientes que a veces por sus razones de presupuesto no pueden accionar en todos los casos y pues nuestro consejo es tratar de hacer un balance, ¿no? Tratar de hacer un balance de manera que las autoridades aduaneras no vayan entonces a estar como disuadidas de realizar estas inspecciones y retenciones y luego tener que liberar la mercancía, ¿no? Pero siempre aconsejamos a los clientes que a veces, aunque no sea mucha cantidad de productos, si es una infracción, o sea, productos falsificados per se, que están en tránsito, definitivamente que les sale mejor retenerlos aquí en Panamá que cuando lleguen a su destino final. Y pues, como has dicho, el tema es obvio, el tema de todas las ventajas que tiene un acuerdo versus el irse hasta el final. A los costos legales pueden entonces hasta superar el valor de la mercancía. Una preguntita, Audrey y Pili, ahorita que están tocando estos temas, que hay algunas inquietudes entre nuestra audiencia y les voy a formular esta que es específicamente de Guatemala. Dice, la retención de mercaderías que se encuentran en tránsito aduanero, cuando la retiren de oficio, la realizan con procedimientos dentro del ámbito civil o penal. La pregunta radica, dado que en Guatemala, para que constituya delito, la mercadería debe haberse nacionalizado, es decir, debe haberse generado la importación. Caso contrario, no se puede encuadrar la figura delictiva, o sea, en el caso penal. ¿Es con ustedes, hay alguna distinción en esa parte para entrar de materia penal o civil o no existe eso en Dominicana y en Panamá? No, no. Y No. en el caso de Panamá, inclusive el Código Penal contempla la conducta del tránsito de la mercancía, o sea que está tipificado en el Código Penal que aquel que comercialice, haga circular, importe, exporte o ponga en tránsito por el país productos con marca falsificada, y lo mismo en el caso de los diseños industriales, y en el caso de obras protegidas por derecho de autor, esa solo tránsito por el país constituye un delito bajo el Código Penal panameño. Igual en Dominicana. Aquí es posible también hacerlo por la vía penal. O sea, no hay distinción. Ok, gracias. Santiago, me parece que ibas a plantear algo. Si no, dale, mientras Por Santiago favor, Blanca, es- procede. dale tu Blanca. Tenemos una pregunta en el chat por parte del abogado Hugo Rivas y nos dice que si existen figuras jurídicas en Panamá y República Dominicana que permitan la destrucción de las mercancías infractoras de derechos marcarios durante el trámite de los procedimientos sin tener que esperar a alguna sentencia para que se disponga su destrucción. Eso era parte justo de lo que les comentaba, o sea, cuando hay una conciliación, obviamente las partes acuerdan la destrucción, entonces aduanas ya con ese acuerdo se procede a la destrucción de los productos, pero lo que sucede es en el caso en que no aparece el infractor, en este caso es el problema que estamos teniendo en Dominicana porque te requiere obligatoriamente que exista un mandato judicial a la aduana para poder destruir esa mercancía que tienes detenida. Entonces, ahora mismo, como les dije, estamos en ese proceso de ver cómo solucionamos esta situación a través del Ministerio Público con una autorización del juez sobre esa mercadería, luego que el Ministerio Público le demuestra al juez de que el importador no ha podido ser localizado y que por tanto no se puede iniciar un procedimiento judicial en contra del infractor. Sí, en el caso de Panamá, sí, en nuestro Código Procesal Penal, sí tiene una norma específica que le permite al fiscal solicitar la disposición de evidencia y en este caso, pues, habiéndose acreditado el delito, habiéndose acreditado la falsedad de los productos, que es a su vez la acreditación del delito. Y el fiscal le pide entonces al juez que ordene la destrucción de la mercancía. También hay disposiciones especiales para casos de productos perecederos o productos que por alguna razón el almacenaje de los mismos pueda estar poniendo, pueda constituir un riesgo para la seguridad o la salud pública.
y también aquellos casos donde hay una gran onerosidad en mantener almacenados los productos. Y sobre todo se da en casos donde el titular de la marca es quien está pagando el almacenaje de la mercancía porque en el momento en que se retuvo no había espacio disponible en las bodegas o depósitos de aduanas o del Ministerio Público. En esos casos también hay una norma especial que permite que se solicite la destrucción y no hay que esperar hasta llegar a una sentencia. Muy clara su respuesta, abogada. Me parece que en ese sentido la pregunta está abordada. Voy a hacer yo la siguiente. Dice, en sus países, además del pronunciamiento del experto de marca, ¿realizan peritajes de carácter técnico-científico por parte de alguna entidad del Estado? Y si es así, ¿qué tipo de peritaje realiza? Nos lo hace Nadia Jiménez de aquí de Guatemala. Sí, en el caso de Dominicana no se exige el peritaje mientras la mercancía está en aduana. O sea, cuando la mercancía está en aduana, en el Ministerio Público, o sea, basta que el titular informe que se trata de una mercancía falsificada o pirateada. El peritaje, y ese es un problema que tenemos, por lo cual nosotros preferimos ir a hacer la conciliación y no ir al tribunal, sí es exigido cuando se llega al tribunal. Es obligatorio un peritaje antes de conocer el fondo ya en el tribunal. Pero antes de eso, el peritaje no es requerido. Y normalmente cuando es en la corte, cuando es en el tribunal, que se ordenan los peritajes, muchas veces la misma oficina de marcas es la que hace ese peritaje. Sabemos que las oficinas de marcas, por lo menos en nuestros países, en estos procesos, son terceros, o sea, no están involucradas en el proceso. Entonces, por eso es posible y el juez ordena que se haga el peritaje por la oficina de marca o por cualquier institución, podría ser una institución del Estado, que tenga conocimiento, un expertise, un conocimiento técnico en el área de que se trata. También es posible. Sí, en el caso de Panamá también es el mismo tratamiento en cuanto a la fase administrativa ante aduanas. En ese momento no se requiere ningún peritaje ni ninguna declaración de experto. Basta con el escrito donde el abogado en nombre del titular le confirma a aduanas que se trata de un producto falsificado o ilícito, pero cuando llega a fiscalía, entonces en ese momento sí se necesita la comparecencia del experto de la marca o del producto de que se trate, que examine y confirme ante la autoridad que son productos falsificados. Se puede, si no hay una persona experta en el país, puede hacerse a través de un affidavit que viene legalizado del extranjero, y también a través de precedentes judiciales que se han dado aquí en Panamá, se ha establecido que este experto necesariamente tiene que ser una persona que está involucrada de alguna manera con la fabricación y distribución de los productos, llámese un licenciatario o un distribuidor autorizado o un investigador o alguien que ha recibido entrenamiento por parte del titular, porque pues esto no es algo que uno lo aprende en unos cursos o algo por el estilo para determinar si el producto es falsificado o no. Pero también, dependiendo del producto de que se trate, el Ministerio Público puede involucrar y solicitar peritajes de parte, por ejemplo, del Instituto de Análisis de la Universidad de Panamá, para productos cuando tienen que ver con productos químicos o medicamentos, o también al Instituto de Medicina Forense también se le piden a veces peritajes que le llaman de documentología, donde hacen análisis comparativos del etiquetado de los productos. También se cuenta entonces con peritajes de parte del Instituto de Medicina Forense. Yo me pregunto y te pregunto, porque por lo menos en Dominicana la fase del Ministerio Público es anterior a que el Ministerio Público interponga la acusación en el tribunal. Entonces, como en esa fase lo que se busca es o conciliamos o no llegamos a acuerdo y te vas al tribunal. No entendería tanto, o por lo menos lo encuentro más práctico, el hecho de la no exigencia de un peritaje en fase del Ministerio Público, por lo menos en Dominicana, que lo que se trata de buscar es una conciliación. Si aparece el importador y se llega a la conciliación, ok, si aparece el importador, entonces, y el importador dice, no, esa mercancía es original, lo que se hace, bueno, entonces eso no soy yo, Ministerio Público, quien tiene que decidir eso y hace la acusación, entonces ya se decide por el juez. Entonces, es algo que a lo mejor, no sé, o sea, considero que la necesidad del peritaje, por lo menos en mi país, el Ministerio Público,
realmente sería algo que agravaría, o sea, que disuade el hecho de la interposición de las acciones, porque un peritaje a veces, yo no sé ustedes, pero nosotros a veces da trabajo el peritaje, conseguir que lo hay, que lo hagan correctamente, si tarda mucho tiempo, mientras que de esta forma es una forma más expedita. Y como les dije, si no aparece el importador, o a veces no aparece, oye, ¿qué más signos de un importador que deja tirada una mercancía en aduana que nunca aparece ante el Ministerio Público? O sea, ¿por qué se va a pedir un peritaje para solicitar una destrucción? Por ejemplo, al juez. O sea, ya el hecho de que él mismo no haya aparecido, de que no le interese su mercancía, es casi una muestra de que evidentemente estaba consciente de que eran falsificados. Sí, sí, no, definitivamente que en ese sentido sí tenemos nosotros esa, no diría yo complicación, pero sí esa formalidad de tener que rendir un testimonio de experto ante la fiscalía para que la fiscalía pueda pedir la destrucción de la mercancía. Así que aún cuando sea mercancía abandonada. Tenemos una última pregunta en el chat, abogadas, de parte de Miriam Álvarez. Y nos dice, ¿cómo manejan los temas de resarcimiento hacia las marcas en los casos en que la mercadería fuera retenida en aduana y nunca haya ingresado al circuito comercial? Bueno, en esos casos que normalmente, si te refieres al caso de la conciliación, o sea, normalmente que se establece con el importador de la mercancía un acuerdo, es un resarcimiento entre comillas, o sea, porque no es tampoco que paguen mucho, por lo menos las cantidades que se retienen en República Dominicana y en otros países a lo mejor no es una cantidad muy grande. Lo que se trata es de llegar a un acuerdo de que por lo menos cubra los honorarios de abogados o las gestiones del procedimiento. O sea, que no son los titulares de las marcas al final, muchas veces no le interesa recuperar daños y perjuicios. Lo que le interesa es que su mercancía no se comercialice falsificada. Entonces, ellos a veces no tienen tanto interés en recuperar esos daños y perjuicios. Ya en los tribunales es distinto, ya suponiendo que son casos en los cuales se trata de mucha mercadería. Entonces, en ese caso, se solicitan los daños y perjuicios en base a los parámetros que tiene la ley, que inclusive la ley dominicana establece unos parámetros predeterminados, o sea, en base a salarios mínimos, que se pueden solicitar al juez. Y lo otro ya sería en base al daño sufrido, al lucro cesante, que ahí se establece en base a las ganancias que podría tener el infractor o las ganancias deja de percibir. Entonces ahí se establece más o menos una evaluación, pero muchas veces los jueces, como yo les dije, por eso es que a veces no conviene ir a los tribunales si es por pedir unos daños y perjuicios porque van a ser bajos. Sí, en Panamá, en cuanto a la parte del resarcimiento, de obtener un resarcimiento cuando el caso está a nivel de aduanas, definitivamente que solo se logra cuando el importador o consignatario de la mercancía comparece. Claro. Definitivamente que aquellos casos donde la mercancía está en tránsito y no aparece, no va a haber un acuerdo. No, el titular va a tener que correr con todos los costos legales y no va a obtener una recuperación de los mismos para poder sacar del mercado esos productos y que se destruyan. Pero a veces hay casos aún de mercancía en tránsito donde pues sorpresivamente hay un apoderado, hay alguien que aparece y que de todas maneras, aunque no esté en Panamá, por hechos comerciales, por hecho de que tiene comercios con Panamá, le interesa llegar a un acuerdo para no tener pendiente un proceso penal andando en Panamá con algo que si avanza puede inclusive hasta tener una medida de aprehensión cuando llega al país para ser notificado de una imputación o algo por el estilo. Entonces, en esos casos de mercancía en tránsito donde el importador aparece, se puede llegar también a obtener una recuperación de costos legales, principalmente la recuperación de esos costos legales y tal vez un poquito más que le sirve de indemnización al titular. Muchas gracias, Audrey. Muchas gracias, Pili, por la intervención. La verdad es que fue súper interesante y el modo que decidieron de hacerlo interactivo entre las dos creo que lo hizo muchísimo más interesante para la audiencia. Fue la verdad una casualidad, pero muy atinada en que se lograron